Hola, hoy vamos a meternos en un momento clave, justo el final de la Segunda Guerra Mundial. Sí, un momento fascinante y complejo. Totalmente, porque vemos cómo aliados que pelearon juntos como Estados Unidos y la Unión Soviética, bueno, casi de inmediato se convierten en rivales. ¿Cómo pasó eso? Es la gran pregunta. Tenemos varios documentos para analizar esto. Textos sobre las conferencias importantes, discursos, un mapa de la época, incluso una caricatura política. La idea es entender por qué el mundo se partió en dos justo cuando se buscaba la paz. Exacto. Vamos a ver cómo las decisiones que se tomaron, por ejemplo, en Yalta y Potsdam, y bueno, las ideologías tan opuestas, sentaron las bases para lo que después fue la Guerra Fría, ¿no? Décadas de tensión. Veremos las estrategias, cómo quedó Europa. Sí, cómo se reflejó todo eso en el mapa de la posguerra, usando estas fuentes que tenemos. Muy bien. Empecemos por el principio entonces. Acaba la guerra, derrotan al fascismo, ¿y ahora qué? Pues, como dice uno de los textos, una vez derrotado el enemigo común, reaparecieron las diferencias. Y vaya que reaparecieron rápido. Es que es increíble la velocidad, ¿no? Diferencias ideológicas, políticas, económicas, que bueno, quizás estaban ahí latentes, pero explotaron. Totalmente. Es el choque, digamos, entre el capitalismo democrático de USA y el comunismo soviético. Y las conferencias de Yalta y Potsdam son cruciales para entender esto. Hablemos de ellas. Yalta primero, febrero del 45. Ciertamente. En Yalta y luego en Potsdam, en el verano de ese mismo año, aunque la idea era organizar el mundo de posguerra, ya se notaba quiénes iban a mandar. Estados Unidos y la URSS. El fin de la era europea, como dice una fuente, ¿no? Exacto, un cambio de poder global. Y en Potsdam, específicamente, se decidió dividir Alemania. Y Berlín también, en zonas controladas por los aliados. El mapa que tenemos lo muestra muy claro, ¿verdad? Alemania partida, que luego serían la RFA y la RDA. Así es. La República Federal Alemana al oeste, capitalista, y la República Democrática Alemana al este, comunista. Y no solo Alemania. Europa entera quedó dividida por lo que se llamó el telón de acero. Esas zonas de influencia que marca el mapa, una bajo control soviético y la otra, bueno, más alineada con Estados Unidos. Justamente. Y en ese clima de tensión que ya se sentía, ¿cómo reacciona Estados Unidos oficialmente? ¿Cuál fue el paso siguiente? Ahí entra la famosa doctrina Truman, en 1947. El presidente Truman va al Congreso y dice, básicamente, que tiene que apoyar a los pueblos libres que se resisten a ser controlados por minorías armadas o presiones externas. O sea, una política de contención del comunismo. Exacto. Lo describía como un sistema basado en la voluntad de una minoría impuesta por la fuerza, usando terror y opresión. Y esta doctrina se complementó con un plan económico muy importante. El Plan Marshall, mucha gente lo conoce. Era mucho dinero para reconstruir Europa, ¿cierto? Muchísimo dinero. George Marshall, que era el secretario de Estado, dijo que la ayuda no iba contra ningún país ni ninguna doctrina, sino contra el hambre, la pobreza, la desesperación y el caos. Buscaba una economía operante para que existieran instituciones libres. Suena bien, suena constructivo. Sí, pero no todos lo vieron así. Me imagino que la Unión Soviética tuvo otra lectura. Completamente distinta. Para Moscú, esto era una herramienta de Estados Unidos para controlar Europa económica y políticamente, para expandir su influencia capitalista. O sea, lo rechazaron de plano. No solo lo rechazaron ellos, sino que prohibieron a los países bajo su órbita, como Polonia o Checoslovaquia, que lo aceptaran. Y la respuesta fue crear la Cominform en el 47. La Comiform. Era una oficina para coordinar a los partidos comunistas europeos, digamos, alinearlos con Moscú. Y formularon su propia doctrina. La doctrina Zhdanov. ¿Y qué decía esta doctrina Zhdanov? ¿Era la contraparte directa de la Truman? Se podría decir que sí. Andrei Zhdanov, un ideólogo soviético importante, planteó en 1947 que el mundo estaba dividido en dos campos opuestos, uno imperialista y antidemocrático, liderado por Estados Unidos, y otro antiimperialista y democrático con la URSS a la cabeza. Una visión totalmente enfrentada.
Totalmente. Zhdanov decía que el Plan Marshall era para que Estados Unidos pusiera gobiernos que le fueran leales para meterse en los asuntos de otros países. Y la caricatura soviética que tenemos. La caricatura es genial para ver esto. Muestra al tío Sam ofreciendo ayuda, pero esa ayuda viene atada a armas. El mensaje es claro. Los pueblos del mundo no quieren una nueva guerra. Refleja esa desconfianza profunda hacia las intenciones de EU. Entonces tenemos dos visiones opuestas del mundo, desconfianza por todos lados, Europa dividida política y económicamente. ¿Qué faltaba? El plano militar. Era el paso lógico, ¿no? En esta escalada. En 1949, Estados Unidos, Canadá y países de Europa Occidental forman la OTAN. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar defensiva. Exacto. Pensada explícitamente para frenar una posible agresión soviética. Y la URSS, primero respondió en lo económico, con la Comecon, su propio bloque económico en el 49. El Consejo de Ayuda Mutua Económica. Y después, en 1955, crean el Pacto de Varsovia, su propia alianza militar con sus aliados de Europa del Este. Y con eso, digamos, se selló la división, dos bloques militares enfrentados. Completamente sellada. Europa, y en gran medida el mundo, quedaron divididos en dos bandos armados. Hasta los dientes. Hagamos un resumen rápido. Después de la Segunda Guerra, las diferencias ideológicas entre Estados Unidos y la URSS, que estaban como dormidas, volvieron con todo. Sí, resurgieron con mucha fuerza. Las conferencias de Yalta y Potsdam dividieron Europa en zonas de influencia, como vimos en el mapa. Luego, Estados Unidos lanza la doctrina Truman y el Plan Marshall para contener al comunismo y ayudar a reconstruir su lado. Y la URSS responde con la doctrina Zhdanov, la Cominform, rechaza el plan y consolida su propio bloque. Y finalmente, las alianzas militares. La OTAN por un lado, el Pacto de Varsovia por el otro. Y así, básicamente, empezó la Guerra Fría. Es un proceso que se dio muy rápido, De ser aliados a ser adversarios globales en poquísimos años. Es realmente impactante. Deja pensando. Sí, y nos deja con una última reflexión, mirando estos documentos. Vemos cómo las ideologías, los miedos de cada lado, las estrategias de poder, todo eso dio forma a esta división. Claro. Entonces, uno se pregunta, ¿qué hubiera pasado si algo pequeño hubiera sido diferente? Una negociación distinta en Yalta, quizás, un malentendido que se hubiera evitado, ¿podría haber cambiado el rumbo de la historia? Habría sido distinto el camino hacia esa confrontación. ¿Quién sabe? Pero es algo interesante para reflexionar, ¿no? Sobre cómo se toman las decisiones y cómo afectan el futuro.